Capítulo 2. Un caballo me da la bienvenida. Un par de semanas habían pasado desde que la casa donde vivían Issei y su madre había sido atacada primero por Cocabiel y luego por el Minotauro, y nuestro joven protagonista se encontraba aún inconsciente en una cama desconocida para él. El niño de 12 años no tenía ninguna herida visible, pero en sueño se notaba que sufría y mucho sueño de Issei. La casa del joven pelinegro estaba medio destruida por la pelea entre su madre y ese sujeto con alas negras, el cual una y otra vez atravesaba el pecho de su madre sin que Issei pudiese hacer nada para evitarlo. Cada vez que ella caía, la horrible pesadilla volvía a empezar, e Issei solo podía observar con impotencia como el hombre que había dicho llamarse Cocabiel asesinaba a sangre fría a su madre. Okasan. Detente. Deja ir a Okasan. Le rogaba a gritos el niño, pero ningún sonido salía de su boca. Issei cerraba los ojos, pero de todas formas podía oír los gritos de dolor de su madre, las risas de Cocabiel y luego el sonido del cuerpo de su madre cayendo inerte al suelo, sin que él pudiese hacer nada para evitarlo. De repente, mientras Issei mantenía sus ojos cerrados, dejó de oír el asesinato de su madre, pues los gritos, risas y el impacto habían sido reemplazados por una gruesa voz que causó que el pelinegro, aún sin ver a su propietario, se sintiese intimidado. Sin duda alguna has pasado por algo horrible, larva, fue lo que dijo esa voz, lo que ocasionó que el pequeño ojiverde abriese los ojos para poder ver al que le había dicho esas palabras. Al hacerlo, no pudo contener su asombro. El escenario de su casa destruida había sido reemplazado por un espacio vacío de color negro, como un mundo de oscuridad sin fin, pero en ese mundo que parecía no ser ningún lugar en realidad, logró ver una figura imponente y sumamente intimidante que surgió lentamente del suelo mientras era rodeada por un océano de fuego. Un descomunal dragón rojo de aproximadamente 40 metros o más, se encontraba observando fijamente al niño con sus ojos verde esmeralda con rendijas como de reptil. Su cuerpo estaba cubierto de escamas escarlatas, contaba con cuernos en su cabeza que resplandecían en color dorado, y sus garras eran también de color rojo, solo que de un tono más oscuro que el resto del cuerpo del enorme reptil. ¿No piensas decir nada, pequeña larva? Fue lo que le preguntó el dragón al niño con seriedad y sin dejar de observarlo fijamente. ¿Quién eres tú?, preguntó como pudo el preadolescente mientras se alejaba unos pasos del enorme lagarto escupefuego. Parece que debo presentarme, comenzó el dragón para luego erguirse y extender por completo sus descomunales alas. Soy Draigoch, el dragón emperador rojo, el famoso Sekiryutei. Se presentó el dragón ahora conocido como Drake con un claro orgullo en su voz para luego proseguir, y tú, Yodo Issei, eres mi nuevo portador. Con esas palabras, Drake finalizó su presentación mientras escupía unas enormes llamaradas desde su hocico. ¿Cómo que soy tu portador, Drake-sama? Fue lo que preguntó Issei con todo el respeto que podía para no ser achicharrado por el dragón. Parece que por fin me tocó un portador que me respeta, fue el comentario de Drake con una lagrimita de emoción que se le escapaba. Por fin uno de sus usuarios lo trataba con el respeto que se merecía, aunque fuese solo un niño asustado, y de seguro solo sería temporal si el niño era hijo de quien él creía. ¿Cómo has demostrado respetarme? Te explicaré quién soy y qué significa ser mi portador durante los siguientes 10 minutos. El dragón le explicó que él era portador de un artefacto conocido como Sacred Gear que pertenecía a la categoría más poderosa de estos, los Longinus, siendo la que él poseía la Boosted Gear, en la que el alma de Drake estaba sellada. Cabe destacar que el dragón ya se había comunicado, mientras Issei aún soñaba con la muerte de su madre, con un hombre que estaba al lado de la cama de la enfermería en la que el niño se encontraba. Él contase nada al muchacho sobre las facciones sobrenaturales si llegaba a comunicarse con él, pues quería ser él quien se lo dijera, puesto tenía experiencia en explicar esas cosas y se encargaría de no sobrecargar la mente de Issei. 3 doritos después, a ver si entendí. Comenzó Issei, tú eres un dragón que está sellado en este guante de aquí, dijo mientras levantaba su mano derecha, que estaba cubierta por el guantelete rojo que había podido convocar exitosamente hace unos pocos minutos, a lo que recibió un asentimiento del dragón, y esta cosa tiene el poder para matar dioses. Otro asentimiento de Drake confirmó sus palabras, y por tener esta cosa estoy destinado a pelear con tu rival el dragón blanco. Un último asentimiento del dragón fue su respuesta, pues supongo que no me queda de otra. Issei soltó un suspiro y miró con seriedad al dragón mientras cerraba su puño y hacía brillar la gema en el dorso de la mano de este. Drake, voy a entrenar para poder ser un portador digno de tu poder. Fue lo que exclamó con determinación el ojiverde haciendo sonreír a Drake. Ese es el espíritu socio. Espero que eleves el nombre del Sekiryutei hasta las nubes.
exclamó emocionado Drake, mas luego de eso recordó la petición del hombre que estaba esperando a que su portador despierte. Por cierto, compañero, hay alguien que espera a que despiertes, así que creo que deberías hacerlo. Estaremos en contacto, ¿eh? ¿Alguien espera que despierte? Issei se mostró sorprendido de que alguien lo esperase, aunque luego recordó al hombre que lo había rescatado. Él había dicho que era su hermano. ¿Acaso él? No, era imposible que tuviese un hermano mayor, su madre se lo habría contado. Nos vemos luego, Drake, dijo el niño, aunque inconscientemente apretó el puño en el que tenía la voz Ted Gear. Oka-san, te juro que un día, con este poder, mataré al que te hizo esto. Era el pensamiento del niño, pero de repente una frase llegó a su cabeza: lo juro por el río Estigio. Al pensar eso, Issei estuvo seguro de que escuchó un trueno retumbar, aunque Drake no pareció notarlo, por lo cual le restó importancia y procedió a despertar, aunque al contrario de lo que uno pensaría, era bastante complicado, puesto que debía pasar de un estado de sueño lúcido total a estar despierto y en sus 5 sentidos luego de un rato de meditación en ese lugar y de varios insultos que un niño de 12 no debería saber. El pelinegro pudo finalmente despertar. Apenas abrió los ojos, Issei se vio cegado por la luz que entraba a raudales por las columnas con diseño griego del lugar en el que estaba, que a simple vista parecía una enfermería. Vaya, qué alegría ver que despertaste, Issei, fue lo que oyó decir a la voz de un hombre que no conocía pero que a la vez se le hacía familiar. Volteando la cabeza hacia su derecha, el ojiverde se encontró cara a cara con un hombre de cabello castaño enrulado, barba también castaña con algunos destellos blancos, ojos café oscuro y una sonrisa como la de un profesor comprensivo. Llevaba puesta una chaqueta de tweed sobre una camisa y un chaleco adornado con una corbata. Algo que Issei pudo notar, es que ese hombre estaba en una silla de ruedas y sus piernas estaban cubiertas por una manta, lo que indicaba que estaba paralizado de la cintura para abajo. ¿Quién es usted, señor? Fue lo que preguntó Issei con tranquilidad. Y por cierto, ¿dónde estoy? El hombre mantuvo en su rostro su sonrisa mientras se acariciaba la barba, dándole a Issei la impresión de que era un maestro o profesor. Me llamo Kiron, y soy el director de actividades del campamento mestizo, que es donde te encuentras. El ahora identificado como Kiron dijo eso con un tono de voz amable. Uno de los consejeros te encontró durante el incidente, en tu casa. Lo último dicho por el hombre trató de decirlo con mucho tacto, aunque eso no hacía sentir mejor a Issei, sobre todo considerando la expresión de tristeza y arrepentimiento que portaba Kiron. Así que todo lo que pasó fue verdad, ¿eh? Mi mamá está. La expresión de tristeza del hombre le confirmó lo que se temía. Entiendo. El pelinegro intentó mantenerse fuerte, pero era solo un niño de 12 años y acababa de recibir la noticia de que su madre había muerto. Un reguero de lágrimas recorría el rostro del joven japonés al pensar que nunca más podría volver a ver a su madre. Era una noticia indudablemente dolorosa, pero luego de unos minutos, el preadolescente respiró profundamente y terminó por serenarse aunque el dolor seguía con él. Issei sabía que a su madre no le habría gustado que él estuviese llorando por ella al ver que el jovencito ya se encontraba más tranquilo. El hombre se acercó más a él y le tendió un vaso con lo que parecía ser jugo de manzana con hielitos flotando. Te ayudará a sentirte mejor. Debes estar cansado después de esa horrible experiencia que pasaste. Con algo de cautela, Issei procedió a tomar el vaso con sus manos, como indicaban los hielos. La bebida estaba fría, pero al instante en que un trago abrió enormemente los ojos con cuidado de no derramar nada. El jovencito de ojos verdes alejó el vaso de sus labios para corroborar que no estaba loco, pero al ver nuevamente la bebida, pudo comprobar que seguía viendo exactamente como el jugo de manzana. Al notar su expresión de sorpresa, el director de actividades sonrió con algo de gracia. Siempre era así cuando le daban de beber a los nuevos. Supongo por tu expresión que ya notaste que pese a su apariencia, el sabor del néctar es totalmente diferente de lo que esperabas. Un asentimiento algo torpe del jovencito fue suficiente respuesta para el hombre castaño, que soltó una risa un tanto disimulada. Realmente él y su alumno se parecían. Y dime, ¿cuál fue el sabor que tuvo para ti? Kiron realizó con genuina curiosidad esa pregunta, por lo que de inmediato, y por algún motivo que no alcanzó a entender, como si su cerebro le estuviese ordenando a Issei el responderle e impartirle el conocimiento que poseía, el jovencito decidió contestarle. Ese sabía como si fuese el pastel que Oka-san preparaba para mis cumpleaños. El asombro en la voz del niño era perceptible. No se podía hacer a la idea de que una bebida que parecía ser solo jugo de manzana podía saber como un pastel de durazno con merengue. ¿Cómo es posible siquiera? Un momento, ¿lo llamó néctar? ¿No es esa la bebida de los dioses griegos?
La pregunta tan directa de Issei sin dudas tomó desprevenido a Quirón. Ese chico sin duda alguna era muy inteligente y astuto como para haber atado cabos y llegado a una conclusión así. Estoy bastante sorprendido de que conozcas sobre eso, no muchos niños de tu edad conocen ese tipo de detalles de los dioses griegos. El hombre dijo eso con sinceridad, le sorprendía que un niño conozca ese minúsculo detalle que muchos eruditos en la materia desconocen, y para responder tu duda, sí, en efecto, el néctar es la bebida de los dioses del Olimpo. Entonces, ¿por qué llaman así a esta bebida? ¿Cómo es que tiene este sabor? ¿Qué clase de preparación tiene? ¿Es mágico acaso? Fue la ráfaga de preguntas realizada por el infante de cabello azabache, el cual se mostraba con una insaciable sed de conocimiento. Dicha actitud trajo a la memoria de Quirón la imagen de una niña rubia con rasgos japoneses que hacía mucho tiempo le había hecho las mismas preguntas. Era curioso para él lo similar que era el joven Issei con su antigua alumna, lo cual le sacó una risita nostálgica al hombre. No hay duda alguna, en definitiva la manzana nunca cae muy lejos del árbol. Estas palabras descolocaron un poco a Issei, el cual miró con algo de duda a Quirón. ¿De qué está hablando, señor Quirón? Fue la última pregunta que hizo el niño, tras la cual Quirón soltó un suspiro de resignación y tomó una decisión. Debía decirle a Issei la verdad. Dime, Issei. El tono de voz Quirón cambió a uno más serio. ¿Recuerdas qué fue lo que sucedió en tu casa la noche en que tu madre falleció? La expresión en el rostro de Issei se ensombreció y apretó fuertemente las sábanas de la cama como forma de liberar algo de furia. Recuerdo que, con algo de duda y tristeza, el niño optó por contarlo todo. Recuerdo que Oka-san estaba muy nerviosa luego de que algo embistiera el auto. Quirón sabía por la llamada de Mayumi que el auto había sido embestido por el Minotauro, por lo cual asintió sin dejar de prestar atención al relato de Issei. Cuando llegamos a casa me ordenó que me quedara en mi cuarto, pero yo salí para ayudarla, pero... Sus ojos se llenaron de lágrimas. Si tan solo hubiésele hecho caso su madre. Cuando yo llegué a la sala ella peleaba con una espada contra un hombre con 3 pares de alas de cuervo. Ante eso último, Quirón enarcó una ceja. ¿Qué hacía un ángel caído de alto rango en Kuo? Fue mi culpa que ella se distrajera. Si tan solo yo la hubiese obedecido ella estaría conmigo. Al decir eso último, el niño estalló en llanto otra vez. Por más que intentase ser fuerte era solo un niño débil y asustado que acababa de quedarse huérfano cubriéndose los ojos con sus manos. Issei siguió llorando de forma desconsolada por unos segundos más hasta que sintió como Quirón lo abrazaba tratando de tranquilizarlo, lo cual surtió efecto luego de unos minutos. Luego de lograr calmar a Issei, Quirón decidió hacer una pregunta. Dime, Issei, ¿acaso ese hombre te dijo su nombre? Al oír un murmullo de parte del niño, el hombre paralítico trató de escucharlo mejor. ¿Podrías repetirlo, Issei? No te oí muy bien. Ese hombre... Mientras mantenía la mirada baja, la ira y la tristeza podían notarse en la voz de Issei, la cual extrañamente llenó todo el ambiente, haciendo que el suelo comenzase a temblar como si de un terremoto miniatura se tratase. Ese hombre dijo llamarse Cocabiel. Al oír ese nombre, Quirón soltó un suspiro de pesadez. Finalmente ese idiota se le había salido de las manos a Azazel y eso podría tener graves consecuencias, pero no era momento para preocuparse por eso en ese momento. Aunque tal vez lo mejor sería. Con un movimiento de dedos que pasó inadvertido para Issei, Quirón convocó un pequeño cúmulo de niebla que volviéndose invisible se metió por un oído de Issei y comenzó a bloquear ciertas memorias, en particular el nombre del asesino de su madre. No podía permitir que se fuese en busca de venganza. Llegado el momento él mismo le devolvería esa memoria al joven Iodo para permitirle su venganza. Perdóname, Issei, pero mi deber es protegerte, incluso de ti mismo si hace falta. Fue la disculpa silenciosa del maestro hacia su nuevo protegido. Joven Issei, escúchame. El joven pelinegro miró a los ojos café del hombre. Algo en él lo hacía sentir seguro, como si ya conociese a Quirón desde hace mucho, mucho tiempo. Tengo que contarte algo que probablemente no te creas al principio, pero espero que termines creyéndome. Ahora el hombre tenía la total atención del ojiverde. Dime, Issei, ¿crees en lo sobrenatural? Ante la pregunta, el niño asintió un poco dudoso. Hacía menos de 10 minutos estaba hablando con un dragón matadioses que vive en su brazo derecho, lo que sumado al minotauro que había atacado su casa y el hombre con alas que usaba una espada de luz, no le daba muchas razones para no creer. Entonces eso facilita mucho las cosas y podemos ahorrarnos la película explicativa. Fue lo dicho con una sonrisa por Quirón mientras comenzaba a estirarse como si fuese a levantarse de la silla de ruedas. Esta acción terminó causando que a Issei
Issei casi le diera un infarto, pues en lugar de levantar sus piernas estas quedaron pegadas a la silla como si fuesen parte de ella, mientras el hombre seguía levantándose más y más, revelando ser mucho más alto que cualquier ser humano. Al salir un poco más, Issei pudo notar que las piernas de Quirón eran las de un animal de pelaje blanco. Luego de salir de la silla por completo, el niño pudo apreciar maravillado cómo toda la mitad inferior del director de actividades a partir de la cintura era la de un majestuoso caballo con pelaje blanco plateado. Tú eres el verdadero Quirón, el de los mitos griegos, exclamó Issei asombrado, haciendo que Quirón asintiera con una sonrisa complácida, pues ya necesitaba estirar las piernas, llevaba un buen tiempo ahí sentado y ya estaba incómodo. Así es Issei, yo soy el mismo Quirón del que se habla en los mitos de la antigüedad. Pero, ¿cómo es que sigues con vida? ¿Se supone que viviste hace como 2000 o 3000 años? Fue la pregunta de Issei, aunque si los mitos griegos eran reales, una respuesta se estaba formando en su cabeza. Antes de que Quirón pudiese responder, un adulto joven entró a la enfermería y soltó una risa antes de hablar. Créeme, yo me hice exactamente la misma pregunta que tú en mi primer día aquí. Issei, al ver quién había dicho eso, el niño se quedó mudo, pues era el mismo joven que lo había salvado de morir en su casa. Ahora que podía verlo más a detalle, Issei pudo notar que era realmente muy parecido a él mismo, solo que mucho mayor y bronceado, como si fuera una versión adulta de sí mismo. ¿Tú eres? No llegó a terminar su frase pues el joven lo interrumpió. Así es, soy quien te trajo aquí, no sé si lo recuerdes pero mi nombre es... Esta vez el interrumpido fue él, Perky Jackson. Ambos pelinegros se vieron a los ojos en silencio, verde con verde, el mayor algo sorprendido y el menor con una calma totalmente impropia de un niño de esa edad. Tú me dijiste que eres mi hermano, Perky. El tono utilizado por Quirón era de reproche, como si de un maestro regañando a su alumno se tratase. Te dije claramente que no le contaras nada hasta que fuese el momento adecuado. El centauro solo negó con la cabeza al ver cómo su alumno se rascaba la nuca apenado. Lidiar con Perky era todo un caso. Ahora Issei, otros 3 doritos después, entonces... Issei observaba a ambos adultos con una cara de póker digna de un campeón. Yo soy un semidios hijo de Poseidón y también mi madre era hija de Atenea. El centauro asintió ante eso mientras observaba a nuestro protagonista con total seriedad. Y Perky es mi medio hermano mayor que salvó el mundo incontables veces. Ahora fue el turno de Perky de asentir con seriedad, y mi deber como semidios es el de proteger a la civilización occidental, a los dioses griegos y a los humanos de las fuerzas del Tártaro. Otra vez asintió Perky, aunque Issei llegó a notar cómo el miedo se reflejó en los ojos del adulto joven al mencionar ese nombre, cosa que no comprendió. Tal vez luego le dijera algo al respecto, no lo presionaría, ¿vale? Luego de haber visto a un minotauro en mi casa y a Quirón-san no me cuesta creerlo, comenzó Issei, aunque algunas de esas cosas ya las había deducido luego de hablar con Draiga. Oh, así que pudiste contactar. Así es, me explicó algunas cosas y lo demás lo deduje yo solo. ¿De qué están hablando ustedes dos? ¿Quién es Draiga? Perky interrumpió el diálogo de ambos para solucionar sus dudas, pues para variar no entendía nada de lo que hablaban. Perky. Quirón tomó la palabra. ¿Recuerdas que una vez les platiqué a ti y a los demás capitanes sobre las Longinus? La respuesta universal de Perky fue lo único que pudo decir hasta que comenzó a recordar. ¿Hablas de las armas matadioses que el dios bíblico creó para los humanos? Efectivamente, no me digas que... El centauro asintió ante la idea que se formulaba su alumno. Sí, Perky-san, yo tengo una Longinus, respondió Issei ante un incrédulo Perky, a quien por cierto le gustó bastante la forma en la que su nuevo hermanito lo llamó, mientras convocaba a la voz Ted Har en su brazo derecho para demostrárselo. Aparentemente tengo a un dragón emperador sellado en mi brazo. El grito de sorpresa pudo escucharse en todo el campamento mestizo, llegando a asustar un poco a los Pegasos en el establo, pues no era común escuchar a su señor gritar por algo que no fuese el